Hola estimados colegas, el día de hoy vamos a trabajar con la aplicación de Google Drive. Google Drive ha incorporado ahora la edición de documentos, creación y visualización sin conexión. Entonces vamos. Ya nos encontramos en nuestro buscador de Google. Como ustedes saben, podemos ingresar a nuestro Drive escribiendo en la parte superior drive.google.com. ¿Sí? También podemos ingresar desde el menú que nos ofrece en la parte superior derecha, en el menú Waffle, en el cual vamos a encontrar el icono característico de la aplicación de Google Drive. Le hacemos clic, ingresamos. El día de hoy vamos a ver cómo Google Drive nos ofrece el siguiente servicio de edición, visualización y creación de archivos de Google sin la necesidad de estar conectados a Internet. Y esto es gracias a que Google Drive ha incorporado, en este caso Google, al mismo buscador que nosotros utilizamos, ha incorporado la siguiente extensión. La extensión Documentos de Google sin conexión. Esta extensión hace posible de que nosotros podamos editar estos documentos sin la necesidad de estar conectados a Internet. Esta extensión. Es probable que ya esté instalado en su buscador o navegador de Google esta extensión, si es que usted recientemente ha hecho la descarga o la actualización. Si no lo ha hecho, bueno, puede buscarlo con el siguiente nombre. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación va a ser, en este caso, la creación de un archivo de Google sin la necesidad de estar conectados a Internet. Entonces, lo primero que vamos a hacer es desconectarnos de Internet en estos momentos. Voy a abrir acá mi configuración, opciones de adaptador, deshabilitar, y como ustedes pueden ver en estos momentos ya estoy trabajando sin conexión, sin Internet. Cierro, voy a cerrar este Google Drive. En la parte de abajo siempre nos aparece el mensaje de que no estamos conectados. ¿Ok? Por ejemplo, carnavales vamos a buscar, y el mensaje que nos muestra en la pantalla es sin conexión a Internet. Pero vamos a abrir en otra pantalla, en otro tab, vamos a escribir drive.google.com. Le hacemos enter y como ustedes pueden observar, está realizando el proceso de cargado de la interfaz gráfica del usuario, y en estos momentos nos está ofreciendo, en este caso, la lista de documentos que nosotros tenemos en nuestro Drive, ¿sí? Pero ustedes van a ver que hay algunos documentos que tienen una coloración un poco tenue. Eso quiere decir que estos documentos no están habilitados para lo que es edición. Hay otros documentos que están de un color un poco más claro. Esto es indicativo de que el documento sí se puede editar. Pero no hablemos de edición, hablemos de creación de un archivo. Vamos a crear un archivo en Google Drive, ¿ya?, sin Internet. Lo que vamos a hacer es dirigirnos a este botón donde está el signo más, que es indicativo de que nos ofrece un menú. Y vamos a ver de que las habilitaciones para crear carpeta, subir archivo, subir carpeta, las opciones están inhabilitadas. Pero para documentos de Google sí está habilitado. Y como ustedes saben perfectamente, en documentos de Google nos ofrece plantillas. La opción plantillas también está deshabilitado. Vamos a hacerle clic en documento, en blanco, y vamos a ponerle acá documento sin conexión. ¿Sí?
documento sin conexión. Esta es una prueba. Como ustedes ven en la parte superior, ¿sí? Nos muestra un espacio en el cual nos está indicando de que se está creando un archivo en offline, en el modo sin conexión. Prueba. Y como ustedes ven, está guardado en este dispositivo. Eso quiere decir, este archivo, esta información, queda guardado en nuestro dispositivo, en este caso nuestra máquina de escritorio, ¿sí? Lo vamos a dejar ahí. Hemos creado el documento sin conexión, ¿sí? Por ahora dice sin conexión, pero le hemos asignado un nombre, ¿sí? Entonces, ese documento todavía no se va a actualizar acá en el entorno de visualización de mis archivos, pero lo que vamos a hacer enseguida, vamos a ver de que este documento que hemos creado, ¿sí? Este documento que hemos creado, cuando nosotros nos conectemos a internet, inclusive lo puedo cerrar, ¿sí? Lo cierro, pongo recientes, acá indica de que se ha creado un documento sin conexión, me abre y me muestra el mismo documento que acabo de escribir, este texto, ¿sí? Y esto lo estoy trabajando sin la necesidad de estar conectado a internet. Por ejemplo, puedo abrir mi otro documento, en este caso de hojas de cálculo, ¿sí? Igual se puede visualizar y cargar. Tiene 2 hojas, la segunda hoja también puedo visualizarlo, ¿sí? Acá puedo hacer modificaciones y estas modificaciones también se van a guardar. ¿Ok? Lo voy a cerrar. Recordemos esta frase, esta es una prueba. Vamos a poner sin conexión, ¿sí? Listo. Está guardándose automáticamente, sin conexión. Ok, lo cierro, ¿sí? Ya se encuentra acá. Nuevamente lo abro y se ha adicionado sin conexión. Lo que vamos a hacer a continuación es conectarnos nuevamente a internet. Está deshabilitado, voy a habilitarlo y en este momento voy a cerrar y en este momento se ha restaurado la conexión, dice volver a cargar. Eso quiere decir de que vamos a refrescar y actualizar. Y vamos a ver de que hemos creado un documento llamado documento sin conexión. Y ahora que sí tenemos internet, vamos a poder visualizar de que efectivamente ya se encuentra en la nube. Este es el indicativo de que el documento actualmente ya se encuentra en el servidor de Google Drive. Es decir, ya está guardado en la nube y podemos acceder a este documento desde cualquier parte. Pero cuando nosotros trabajamos sin conexión, solamente puedes acceder a este documento desde tu navegador y desde el escritorio donde has hecho la edición o la modificación o la creación de este archivo, ¿sí? Este es uno de los elementos característicos novedosos que nos trae, en este caso, Google Drive para trabajar información ya desde el navegador. Por supuesto que es muy útil para realizar la creación, la edición y podamos también incorporar actividades sin conexión, como es la creación, la edición de archivos dentro de lo que es el mismo navegador. Para esto necesitamos previamente, ¿qué cosa?
necesitamos hacer algunas habilitaciones que nos va a permitir en este caso trabajar y asegurarnos de que el documento va a estar habilitado sin conexión. Porque si es que no hacemos estas habilitaciones, no vamos a tener la posibilidad de trabajar nuestros documentos sin conexión en el buscador o el navegador de Chrome. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a esta parte de configuración. Si es que ustedes no conocen todavía el entorno de Google Drive y cuáles son los recursos que nos ofrece Google Drive, desde lo que es la creación de carpetas, subir archivos, subir carpetas, la creación de documentos, de edición de texto, hojas de cálculo, presentaciones, formularios, dibujos de Google, Google Maps, Google Site. Tenemos acá Google Apps Script, que es un lenguaje de Google que nos permite también hacer programación. Tenemos Google Jamboard y otras aplicaciones más. Yo les voy a recomendar de que puedan visualizar uno de nuestros tutoriales que nosotros hemos realizado para mostrarles con mayor detalle qué es lo que nos ofrece Google Drive. ¿Sí? Lo van a encontrar en la parte superior derecha y pueden en este caso hacerle un recorrido y conocer más de cerca qué es lo que nos ofrece el entorno de Google Drive. Por ahora vamos a hacer el proceso de habilitación para trabajar sin conexión. ¿Sí? Nos vamos a la tuerquita de configuración, hacemos clic en configuración, nos va a mostrar en este cuadro, va a desplegar este cuadro, y lo que ustedes van a buscar, la opción que ustedes van a buscar es esta opción, sin conexión. Probablemente ustedes lo tengan deshabilitada, ¿sí? Entonces lo que ustedes tendrían que hacer es habilitarlo, ¿sí? En estos momentos yo le he hecho clic, está deshabilitado. Ustedes se van a dar cuenta que cuando está deshabilitado, ¿sí?, no se muestra acá un botón. Hace un instante hemos visto un botón, pero ahora, miren, vamos a habilitarlo y nos va a mostrar, en este caso, este botón que han podido ustedes percatarse que en la parte superior se ha habilitado, ¿sí?, sin conexión. Nos indica de que podemos crear archivos, abrir y editar los archivos recientes de documentos, hojas de cálculo y presentaciones de Google en este dispositivo sin conexión. Nos está hablando de nuestra máquina, desde Google Drive, ¿sí? Desde el momento que nosotros le ponemos check en la opción sin conexión, lo guardamos, nos va a mostrar este botón. Y cómo nosotros vamos a poder darnos cuenta cuál documento o qué documentos están habilitados para trabajar sin conexión. Este botón precisamente nos va a permitir conocer cuáles son los documentos que están habilitados para trabajar sin conexión. Vista previa sin conexión. Entonces, ustedes, si lo habilitan, les va a mostrar automáticamente cuáles son los documentos que están configurados para trabajar sin conexión. Como ustedes ven, la mayoría de los documentos se muestran con un color un poco tenue. Hay unos que están con colores claros, pero la mayoría están mostrados en tenue. Acá tenemos panorámica, una foto que sí está habilitado para poder ser visualizado sin conexión. Ahorita estamos visualizando los documentos que pueden trabajarse sin conexión, pero como hemos visto, la mayoría de los documentos no se pueden trabajar sin conexión, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo puedo hacer que un documento que en este caso está habilitado, o sea, está para trabajar solamente con conexión, pueda pasar a hacer un documento para trabajar sin conexión? Entonces, lo que tengo que hacer normalmente es lo siguiente.
A continuación vamos a hacer la habilitación para que esté disponible sin conexión. Lo que tenemos que hacer es hacerle clic en el documento, ¿sí? En anticlic, y vamos a habilitar la opción disponible sin conexión. Les va a mostrar una serie de opciones, recursos, pero nosotros vamos a buscar disponible sin conexión, ¿sí? Habilitamos. Inmediatamente nos va a marcar con este símbolo, el cual es indicativo de que está disponible sin conexión. Yo voy a encontrar en mi almacenamiento de mi Drive algunos archivos que están disponibles sin conexión. Por ejemplo, este archivo, memoria quechua, está disponible sin conexión. Otro, memoria OK, está disponible sin conexión, que es precisamente el documento que hace unos instantes lo hemos habilitado para que esté disponible sin conexión, ¿sí? Lo que hago es actualizar. Siempre es recomendable que actualicen, ¿sí? Nuevamente voy por el documento, ¿sí? Efectivamente está disponible sin conexión. Lo que voy a hacer a continuación, voy a verificar si es que efectivamente ya puedo editar este documento sin conexión, para lo cual voy a desconectarme de internet en estos momentos, deshabilitar, cierro y efectivamente acá dice matemática OK, ¿sí? Es el documento que he habilitado para que esté disponible para editar sin conexión. Le hago doble clic y me va a mostrar, en este caso, el mismo documento, ¿sí? En el editor de documentos de Google que nos ofrece dentro de lo que es el Drive. Para que ustedes puedan cerciorarse si efectivamente estoy sin internet, voy a buscar acá Perú Educa, ¿sí? Y me muestra el mensaje de que estamos sin conexión, ¿sí? Entonces podemos realizar la edición no solamente de texto, sino que también nos permite realizar la edición de hojas de cálculo y presentaciones sin conexión. Es todo, amigos. Gracias.